hablando del reino de Dios. Estamos siguiendo nuestro libro, el estudio de Marcos, en el capítulo 8, versículo 31. Y nos hemos detenido para hacer una meditación acerca de la respuesta ante la pregunta del Señor Jesucristo allí en Marcos 8:30, dice 29. Entonces Él le dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Y vamos domingo a domingo avanzando y meditando sobre este anuncio más importante. Porque como dijimos el anterior domingo, todo se centra en la persona de Cristo. Y los discípulos acaban de identificar al Mesías. Sin embargo, hay un problema. Mientras los discípulos están esperando que el Señor Jesucristo tome el poder, mientras los discípulos están esperando que el reino de Dios se establezca, el Señor Jesucristo le dice que es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado y muera. El anterior domingo meditamos acerca de que el anuncio de este Mesías era un anuncio claro, no era un anuncio errado, que definitivamente toda la palabra del Señor apunta a que se va a establecer un reino aquí en la tierra con Cristo como su Rey Supremo. Sin embargo, la misión de Cristo en una primera instancia tenía la misión de venir y morir para poder tener un pueblo santo y justo con el cual reinar. El Señor Jesucristo no va a reinar en un mundo de impíos, con una gente malvada. El Señor va a reinar junto con su gente redimida. Sin embargo, en la mente de los discípulos no estaba calando esta idea. Ellos pensaban que inmediatamente el reino de Dios se iba a dar. De hecho, en Mateo 24, versículos 1 y 2, en la semana ya de la pasión de Cristo, antes de ser crucificado, allí tenemos un relato, dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Realmente la construcción del edificio del templo de Dios era un pórtico muy grande, en chapas de oro en la parte de adelante, con grandes edificaciones. Realmente, comparado a la villa que había alrededor de Jerusalén, una construcción imponente. Y de fondo estaba el Señor Jesucristo, mira este templo, mira estas construcciones, qué bonito que va a ser que vamos a reinar desde este lugar. Señor Jesucristo, aquí vas a reinar y nosotros vamos a estar contigo. Y el Señor Jesucristo les responde y Él les dijo, ¿veis todo esto? Y ellos dicen, sí, esperando, ¿de aquí vamos a reinar? No, el Señor les responde, de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y eso trajo nuevamente confusión en la mente de los discípulos. ¿Cómo puede ser posible? Creemos en el reino, creemos en el rey. Las profecías acerca del rey es que va a reinar desde Jerusalén, desde su santo templo. Y Jesús nos está diciendo que este templo va a ser derribado y que no va a quedar piedra sobre piedra. ¿Qué significa esto? Responder a esta pregunta es tan importante porque trasladándonos a nuestra realidad, quiero que piensen en el Palacio de Justicia, quiero que piensen en todos los edificios bellísimos que están allí en el cuarto anillo de Equipetrol, el llamado Triángulo de Oro Inmobiliario. Quiero que piensen en este lugar. Pues le digo que antes de la venida del Señor Jesucristo no va a quedar piedra sobre piedra en ningún lugar. Y eso es la antesala para el reino del Señor. Oremos, por favor. Querido Señor, Padre, trae luz a nuestros corazones, Señor. Trae tu palabra, Señor. Ayúdanos, querido Padre, a poder, Señor, mirar tu evangelio, Señor. Mirar tu luz, Señor, y ser impactados por tu verdad, Señor. Trae esperanza, trae convicción de pecado, trae arrepentimiento, Señor, y trae esperanza a nuestros corazones. En Cristo Jesús, Señor. Amén. ¿Cuáles son las señales de su reino? ¿Qué es lo que debemos esperar antes del reino del Señor Jesucristo? Permítame presentarle un bosquejo general del panorama general. Sé que van a quedar muchas preguntas en su mente y en su corazón, pero mi objetivo es este. Quiero que usted tenga un panorama completo de lo que debemos esperar y de lo que no debemos esperar que suceda. ¿Cuál va a ser el rol de usted y en qué va a participar y en qué no? Y sobre todo, para cuando sucedan nuevamente las pandemias y las guerras, usted puede decir, eso corresponde a este tiempo, eso corresponde a este otro tiempo. Y lo que usted, querido hermano, debe esperar como las señales del reino de Dios, punto número 1, es el rapto. Es el rapto. Lo que usted debe esperar antes de la venida del Señor es el rapto.
Allí en Juan capítulo 14, y le invito a que abra su Biblia, por favor. Este es un texto que estuvimos leyendo en esta semana en el devocional. En Juan capítulo 14, versículo del 1 al 3, dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estáis. Déjenme darle un poco de contexto a este pasaje. En este momento, cuando el Señor Jesucristo está diciendo esto, estamos en la última cena. El Señor Jesucristo acaba de hacer un acto maravilloso, acaba de lavarle los pies a los discípulos, y luego de lavarle los pies a los discípulos, en la última parte final de la cena, lanza la primera bomba y dice: uno de ustedes me va a traicionar, uno de ustedes me va a entregar. Pero de todas maneras eso sigue el plan y el propósito de Dios. A lo que los discípulos responden: no, Señor, no te va a pasar eso, no vamos a permitir que suceda eso. Pedro dice: Señor, yo estoy dispuesto a dar la vida por ti. Y en ese momento el Señor Jesucristo lanza la segunda bomba de la noche: Pedro, hoy antes del amanecer me vas a negar hasta 3 veces. Pero todo esto es necesario para que yo pueda partir e irme. Y es que los discípulos se desaniman y dicen: nosotros estamos creyendo que tú eres el Mesías, que tú eres el rey que va a gobernar, que te hemos visto actuar con poder, y no puede ser que te vayas, y no puede ser que nosotros seamos unos traidores. Y es por eso que el Señor les responde: no se turbe vuestro corazón. No se turbe vuestro corazón. ¿Y qué les dice el Señor? Me voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿A dónde se va el Señor? Al cielo. ¿Qué es lo que dice que va él a hacer allí? Bueno, Él habla de que en la casa de su Padre hay muchas moradas, hay muchas casas, pero y voy a preparar lugar para ustedes. Y es más, cuando ya esté preparado, versículo 3, y me fuere, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Por qué no dice y me los llevaré a ustedes? ¿Por qué dice os tomaré a mí mismo? La palabra del Señor dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Cierto? Otro pasaje dice: ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y lo que aquí Cristo está diciendo es que me voy a ir a la casa de mi Padre y voy a volver y voy a tomarme a mí mismo. O sea, voy a tomar aquellos corazones y mentes donde yo esté morando y los voy a llevar a la casa de mi Padre. Esa es una promesa maravillosa. Eso quita de nosotros un poco, y debió quitar en la mente de los discípulos que en ese momento se venía el reino, sino que el Señor Jesucristo les está diciendo: lo próximo que ustedes deben esperar después de mi partida es esto, que me voy a ir y que voy a venir y los voy a llevar a ustedes. Y los voy a llevar a ustedes. Esa es una promesa maravillosa. El Señor Jesucristo, momentos después, es traicionado, golpeado, crucificado, muere en una cruz y resucita gloriosamente. Y se reúne con sus discípulos y los anima y los conforta y los perdona. Y ahí están nuevamente los discípulos diciendo: pasó lo peor, pasó lo peor. Y le preguntan a él allí en Hechos capítulo 1, versículos 6 y 7. Entonces los que se habían reunido, no solamente los 12 apóstoles, sino más testigos, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Lo están mirando al Señor Jesucristo y le dicen: ahora, Señor, que lo entendimos, que tenías que morir por los pecados y redimirnos, pero ahora que has resucitado, este es el momento de reinar. Este es el momento en que comienza el reino. Y Él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, que es una forma de expresarse con respecto al tiempo perfecto, que el Padre puso en su sola potestad. Y en ese momento el Señor Jesucristo ascendió al cielo y los discípulos se quedaron allí mirando, y ya se fue el Señor y no tarda, esperemos. Y tuvieron que venir unos ángeles y decir: varones Galileo, dejen de mirar arriba, recuerden la promesa que el Señor le dijo: va a venir el Espíritu Santo. Y ellos van, se reúnen, oran, llega el Espíritu Santo con poder y empiezan a predicar el Evangelio. Y el Evangelio se empieza a expandir, los apóstoles empiezan a ser perseguidos y ellos con valor y firmeza siguen predicando y el Evangelio comienza a crecer.
Muchos de los primeros apóstoles en ese tiempo son martirizados y perseguidos. La iglesia, sin embargo, se mantiene firme y sigue creciendo. Pero la ferocidad con que la iglesia es perseguida es dura. Y cada día, por lo menos, quizás algunos miembros de iglesias perdían miembros. Y allí vino un temor en el corazón de las personas y dicen, nos dijeron los apóstoles que el Señor Jesucristo iba a venir. Pero realmente está muy difícil la situación. ¿Y qué si el Señor Jesucristo viene hoy? ¿Qué pasará con los hermanos que ya murieron? ¿No van a poder disfrutar del reino de Dios? Ya murieron, no están con nosotros. Y la pregunta es, ¿yo podré disfrutar del reino de Dios o simplemente tendremos que esperar? Así que el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, responde a esta inquietud. Vaya allí a 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 18. Y él va a responder de una manera clara y precisa ante esta inquietud y dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, una manera de decir acerca de nuestros hermanos que partieron ya, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y ese es un anuncio de una resurrección. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor. Pablo va a ser muy enfático y decir, esta palabra claramente la recibí el Señor y es esto, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pablo está diciendo, vamos a tener un encuentro con el Señor, pero no es que nuestros hermanos se adelantaron o que si viene el Señor nosotros vamos a estar en una posición privilegiada contra los que ya partieron, sino que vamos a disfrutar juntos de ese tiempo. ¿Cuál tiempo, Pablo? Versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, y aquí está el punto del rapto, nuevamente, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pablo, al igual que el Señor Jesucristo, está diciendo, antes de que venga el reino de Dios, va a haber un evento espectacular y maravilloso, y es este, que Cristo Jesús, cuando venga, no a la tierra, sino a las nubes, en un punto intermedio entre su reino y esta tierra, llamará a lo suyo, tomará a su iglesia y nos reuniremos con él. Y no solamente nosotros, sino con todos nuestros hermanos que antes fallecieron. Ahora, les dije que les iba a dar un panorama general y sé que este punto simplemente podría dar para explicarlo por 30 minutos, pero déjenme responder la pregunta que usted tiene en su mente y es esta. Usted está diciendo, pero hermano Freddy, yo pensaba que cuando las personas morían, pasaban inmediatamente a la presencia del Señor. De hecho, es lo común que decimos, ¿cierto? Pasó a la presencia del Señor. Este texto no está contradiciendo esta enseñanza porque dice que los que durmieron en Cristo son los que resucitarán. Y la respuesta es esta, mis queridos hermanos. En este preciso momento, todos los creyentes que murieron en Cristo Jesús están en espíritu delante del Señor. Y cuando llegue el momento de que Cristo nos lleve a nosotros, es cierto, nos va a llevar así como estamos, pero va a haber un proceso que se llama glorificación, donde recibiremos nuevos cuerpos, nuevas mentes, nuevas palabras, un nuevo corazón completo. Ya se va a quedar este cuerpo con dolores, con esguinces, con hernia. Va a servir este cuerpo que tiene un ojo más chico, un ojo más grande, una oreja más pequeña, un dedo más largo, un dedo más corto. Este cuerpo no va a pasar a la presencia del Señor. Recibiremos nuevos cuerpos. Y de la misma manera, aquellos que están en la presencia del Señor, en ese momento que está aquí narrando Pablo, van a recibir nuevos cuerpos. Cuando el Señor Jesucristo murió y resucitó, Él ya no tenía la cara hinchada de los golpes, Él ya no tenía la espalda ensangrentada de los látigos romanos. Con lo único que Él se quedó para testimonio de amor por siempre fue
con los huecos de sus manos y los huecos de sus pies. Pero él ya tenía un nuevo cuerpo. Y de hecho, para demostrarle a los discípulos que tenía un nuevo cuerpo, le dijo, invítenme pescado, comamos. Y el Señor comió. Y es eso lo que les espera a nosotros, si es que el Señor Jesucristo viniera mañana y nos lleva a su presencia, vamos a ser transformados. Y esa misma transformación va a ser la que van a disfrutar también nuestros hermanos que ya partieron a la presencia del Señor. Así que definitivamente lo que usted debe esperar, en este tiempo es que el Señor venga por su iglesia. Ahora, imagínense lo que va a suceder. Imagínense el caos que se va a desatar cuando esto suceda. Miles, si no millones de cristianos en todo el mundo desaparecen en un momento sin dejar rastro alguno. Va a haber un caos económico, social, político, pero sobre todo van a surgir teorías con respecto a qué fue lo que sucedió. Y yo estoy más que seguro que una de las teorías más comunes van a decir, los aliens se lo llevaron. Los aliens se lo llevaron. Seguro vino una nave espacial y se los llevaron. Nos contaba nuestro hermano Carlos, que vive allá en la ciudad de Nueva York, que hace unos años atrás la ciudad experimentó un juego de luces que cubría la ciudad y unas luces verdes y unos rayos. Y la ciudad entró en pánico. Todo el mundo se llamaba y se alertaba. Y algunos pensaron que la ciudad estaba siendo atacada. Pero el común fue este. Los ovnis llegaron aquí. Y todo el mundo corrió a esconderse y la gente corría de un lado para otro. Y creían y estaban convencidos de que los ovnis habían llegado a la ciudad de Nueva York. ¿No cree usted que a futuro, si esto llega a pasar, no llegarán a la misma conclusión? Van a llegar a la misma conclusión. Pero no solamente se va a desatar el caos por nuestra ausencia, no solamente va a haber una estabilización económica y social, sino que en el momento en que el Señor Jesucristo venga por su iglesia, también el Espíritu Santo será y partirá también de este mundo. Y no habrá esa barrera moral que Dios pone en la mente de cada hombre, en la mente de cada gobernante. ¿Saben qué, mis queridos hermanos? Usted, antes de ser creyente, no fue más pecador, no fue más agresivo, no realmente se metió en grandes vicios. ¿Sabe por qué? Por misericordia de Dios, Dios antes de su vida ya estaba poniéndole un freno a su maldad. Y luego lo rescata. Y es ese freno el que nos permite hoy como sociedad no matarnos entre nosotros mismos. Que ya como sociedad hemos llegado a esos puntos de barbaridad y todo tipo de maldad. Hoy hay un refreno moral que Dios pone en esta sociedad, pero ese refreno será quitado. Y eso le da la bienvenida al mal a este mundo. Para resumir, ¿qué señales debo esperar antes de la venida del Señor Jesucristo aquí en la tierra? Debo esperar el rapto. Debo esperar que el Señor venga por su iglesia. Pregunta honesta y sincera. Si Cristo viniera en este momento, ¿usted está seguro que partiría junto con Él? Diría, allí hay un cristiano. Ese es mi hijo amado. Venga, me lo llevo. ¿Cómo usted puede saberlo? En Romanos 6, 22, el apóstol Pablo, hablándole a los creyentes, dice lo siguiente: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Qué es lo que Pablo dice? Pablo le dice, ustedes que han sido creyentes han experimentado, uno, la liberación del pecado. No es que somos liberados completamente de pecar, somos liberados del poder del pecado sobre nuestra vida. Ya no hay ese vicio que nos gobierna, ya no hay esa maldad que rige nuestro corazón. Ahora tenemos la fortaleza del Espíritu Santo y enfrentamos a nuestro pecado. ¿Quiere saber si usted es creyente? La pregunta es esta: ¿está luchando contra el pecado? ¿El pecado está sometido al poder de Cristo? ¿O usted sigue controlado por algún tipo de pecado que no puede vencer? La segunda cosa que nos dice Pablo aquí en Romanos 6:22 dice, y hechos siervos de Dios.
¿Saben que Cristo no va a mandar a su Hijo a que muera en una cruz, a que derrame su preciosa sangre, a poner su Espíritu Santo en su vida para que usted no haga nada? ¿Cierto? Aquellos que son salvados por la gracia y misericordia del Señor son siervos de Dios y trabajan para su reino. Esa es otra evidencia. La otra evidencia de que cuando Cristo venga se lo va a llevar a usted es porque dice Pablo aquí: tenéis por vuestro fruto la santificación. Cuando Cristo muere por nosotros nos declara justos y dice: ya no eres más un pecador, te he perdonado todo. Pero luego debe comenzar una obra en nuestra vida que es la santificación, que es ese proceso en el cada día, por la gracia del Señor, por el Espíritu Santo que hay en mí, empieza a avanzar el reino de Dios en mi corazón. Y el pecado que antes me gobernaba es eliminado. Y el temperamento que antes me controlaba está retrocediendo. Y mis palabras que antes eran vacías, huecas o sucias, empiezan a ser transformadas. Y usted debe identificar claramente eso en su vida. Debe cada día usted estar luchando con algún pecado. Dios no le pide que luche con todos los pecados que usted tiene al mismo tiempo. Pero estoy más que seguro que cuando Dios hace una obra en su vida, usted por lo menos debe estar luchando contra un pecado. Y Dios, en su gracia y misericordia, le va a dar el poder para que venza ese pecado. Y eso se llama la santificación. Cada día usted siente dolor por el pecado que hay en su vida. Y no solamente es remordimiento, no es me siento mal por no haber hecho esto, sino dolor, porque con mi pecado no solamente causé acciones malvadas, sino que herí el corazón de la persona que más me ama en este mundo, que es Dios. Y entonces cada día, al final del día o después de un tiempo, voy en arrepentimiento al Señor y lloro y me postro delante de Él y digo: Señor, obra en mi vida, obra en mi corazón. Y la meta de mi vida, ¿qué cosa es? Y como fin, la vida eterna. Ya no estoy pensando en ser el jugador más famoso del mundo. Ya no estoy pensando en ser el empresario más poderoso del mundo. Ya no estoy pensando el galán que tenga muchas mujeres en este mundo. Mi único fin es disfrutar a Cristo y vivir la vida eterna. Esas son las marcas de un creyente. Y si usted ha hecho check en las cosas que he dicho, cuando venga el Señor Jesucristo en las nubes a llevar su iglesia, aleluya, aleluya, gloria a Dios, se lo va a llevar a usted. Pero si no hay esas evidencias en su vida, se va a quedar. Y va a venir a este lugar. Y para empezar no va a haber quien le abra. Pero luego si logra entrar no va a encontrar a nadie. Y usted se va a hallar solo. ¿Saben qué? Muchos juegan al cristianismo. Muchos dicen: bueno, mi cristianismo se basa en ¿qué? Voy los domingos, me siento, aplaudo, escucho. Entre semana, bueno, estoy muy ocupado, no hay tiempo definitivamente. Voy a un par de reuniones las que hay. Y el próximo domingo voy, me siento, escucho. Y dicen: soy cristiano. Pero no hay arrepentimiento, no hay santificación y no hay servicio para la obra del Señor. Pastor Adrián Roger por eso dice que se van a perder más almas desde los asientos de la iglesia que desde los asientos de la taberna de un bar. Porque cuántas personas dentro de la iglesia están engañadas, creyendo que son salvas, jugando la fe, calculando con su pecado, diciendo: bueno, voy a seguir en esta relación de infidelidad con esta mujer por un tiempo y después la dejo. Voy a seguir con este vicio por un tiempo y después lo dejo y después ya me entrego al Señor. Este 2022 no servirá al Señor, soy muy nuevo. El 2023 quizás. Son cálculos que no son más que otra cosa que la evidencia de que no hay una obra de Cristo en su vida. Así que, ¿qué es lo que debe esperar usted? Uno, el rapto de la iglesia. Que el Señor se lo lleve. ¿Qué falta para que suceda este evento? Respuesta honesta y sincera: nada. Si el Señor Jesucristo viniera hoy en la tarde a llevar a su iglesia, habría cumplido con todo lo que estaba predicho en su palabra. Pero puede ser que venga mañana o puede ser que venga aquí unos años, no sabemos. Pero lo cierto es que vendrá. ¿Qué va a pasar después de que Cristo lleve a su iglesia, parta el Espíritu Santo? La maldad va a empezar a reinar en este mundo y eso da paso a la señal número 2 antes de que el reino se establezca en la tierra, y es la tribulación. La tribulación. Dije que al momento de partir de este lugar va a haber un caos social, va a haber un caos económico, va a haber un desconcierto.
Las naciones se van a reunir, se van a agrupar. En la Biblia, en el libro de Apocalipsis, habla de 10 gobiernos, 10 entidades que van a estar allí. No sabemos cuáles son, pero son 10. Y estos 10 gobiernos empiezan a trabajar por estabilizar este mundo. Pero dentro de esos 10 gobiernos va a aparecer una figura descollante. Va a aparecer una figura destacable, una figura amigable. Que ¿saben qué? Va a calmar el caos, va a traer orden, va a volver a la estabilidad económica y sobre todo va a traer paz social. La palabra del Señor lo llama a este hombre el anticristo. El anticristo. ¿Cómo es este hombre? Allí en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 al 4. Abra por favor su Biblia allí en 2 de Tesalonicenses. Y recuerden que en la carta a los tesalonicenses, Pablo está tratando de aclarar las cosas a los hermanos para que no sean confundidos. Y con respecto al anticristo le dice esto, versículo 1, capítulo 2, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar y no os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. El día del Señor no es el día del rapto, el día del Señor es cuando el Señor viene a este mundo a juzgar. Y Pablo está diciendo, todavía falta, porque tenemos que reunirnos con Él. Pero antes que venga el día del Señor, versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Este es el anticristo, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Pablo dice, hermanos, el fin no está cerca todavía. Antes tenemos una reunión con Cristo. Pero entre nuestra reunión con Cristo y el fin, tiene que levantarse este hombre que es el anticristo. Y este hombre va a gobernar y va a ser objeto de culto y quiere gobernar como si fuera Dios. En resumen, porque le dije que le iba a dar un panorama general, el teólogo John Phillips, un experto en este tema, resume la figura del anticristo. Porque yo sé que usted está pensando que va a tener cuernos y va a tener cola, ¿cierto? Él dice lo siguiente. Dice, el anticristo será un personaje público fascinante y carismático, un genio, un individuo controlado por el demonio y un encantador de hombres aleccionados por el diablo. Tendrá respuesta para los horribles problemas de los seres humanos. Será todo para la humanidad entera, un estadista, político, gran figura social, un mago de la finanza, un gigante intelectual, un engañador religioso, un orador magistral, un dotado planeador. Él será la obra maestra del engaño de Satanás, el falso Mesías del mundo. Las masas lo seguirán con ilimitado entusiasmo y se entronará fácilmente en los corazones de la persona como Salvador y Dios de este mundo. Fin de la cita. Cuando Adolf Hitler se levantó en Alemania, tenía muchos contrarios, muchos enemigos. No todos estaban convencidos de que el Partido Nacional Socialista de Adolf Hitler debería tomar el control. ¿Saben qué hacía Adolf Hitler? Llamaba a reuniones, llamaba a mitines y decía, usted está en contra mía, venga. Los alemanes decían, y ojo, que la sociedad alemana era una sociedad altamente intelectual. Los científicos más prominentes, los matemáticos más prominentes estaban allí en Alemania. Sigue siendo hasta hoy Alemania el centro industrial del mundo en muchos sentidos. Así que no era por falta de educación que los alemanes se hicieron engañar. De hecho, todo lo contrario. Hitler gobernó de la mano de toda esta gente destacada. Pero los encantó, los engatusó. Decía, nunca supimos realmente qué hizo este hombre con nuestras mentes. Pero íbamos a sus mitines convencidos de derrocarlo y salíamos enamorados de él. Cuando Hitler lo obró de esta manera, muchos pensaron que esta era la figura del anticristo. Pero ¿por qué Hitler no era el anticristo? ¿Qué es lo que tiene que suceder antes? El rapto de la iglesia. No había sucedido. No había sucedido. Ahora, ¿cómo es que este hombre logra tener control realmente del mundo? ¿Cómo que este anticristo realmente va a encantar a las masas?
Recuerden que el anticristo es una versión contraria de Cristo, pero él trata de imitar a todo en Cristo. Pues este hombre, luego de poner al mundo en calma, de estabilizar la economía, de crear una sola moneda mundial, probablemente a los 3 años y medio de su gestión va a sufrir un atentado. Alguien va a intentar matarlo y va a sufrir una herida mortal. Eso es lo que nos dice Apocalipsis capítulo 13, versículos 3 al 5. Usted puede abrirlo y subirle allí. Apocalipsis 3, versículos 3 al 5. Y dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Este es un maestro del engaño. Este es un maestro poderoso. Y este hombre va a recibir una herida mortal y todo el mundo se lamentará. ¡Oh! Fue herido de muerte. Y todas las cámaras estarán allí, todos estarán apuntando. Cuando de pronto, de manera milagrosa, este hombre se recuperará, se sanará. Y no es otra cosa más que una imitación de la resurrección de Cristo. Y dice, he vuelto a la vida, porque en mí está el poder de la vida también. No solamente economía, no solamente política. Y pasaremos de un régimen, o pasará el mundo, perdón, de un régimen político, económico, a un régimen religioso. Y este hombre se erigirá como Dios. Fíjese el versículo 4, cuál es la respuesta de la gente. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? El mundo estará a una sola diciendo, este es nuestro Dios, el que no nos abandonó, el que no nos dejó, este es nuestro Dios. Y dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿Cuántos son 42 meses? 3 años y medio. El tiempo en que va a gobernar este hombre es 7 años. 3 años y medio de la mejor cara y 3 años y medio de la peor cara. Porque ya exigirá ser adorado como Dios. Porque no solamente el mundo experimentará su resurrección, sino que el mundo va a empezar a ver su poder. Allí en 2 de Tesalonicenses, que es donde Pablo le está explicando a los tesalonicenses esta figura, seguimos leyendo allí en el versículo 7, dice, capítulo 2, versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo, el anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El Señor Jesucristo no tendrá un enfrentamiento con este hombre, simplemente tiene que abrir la boca y será destruido. Sin embargo, el Señor Jesucristo le da y le permite actuar. Versículo 9, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, y fíjese allí, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Y escuche esto, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvo. ¿Por qué Dios va a someter a este mundo a un periodo de tribulación? ¿Por qué va a permitir de que este hombre, este anticristo, reine en este mundo a sus anchas y los demonios gobiernen todo el mundo? El Señor Jesucristo aquí está diciendo, porque me rechazaron a mí. Rechazaron mi verdad, rechazaron mi persona. Así que la tribulación es el castigo de Dios contra este mundo, es el juicio de Dios. ¿No me quieren a mí? ¿Rechazan mi nombre? ¿Rechazan mi palabra? ¿No esperan mi reino? Pues tendrán lo que están deseando, ser gobernados por Satanás, ser gobernados por este hombre malvado. Y este hombre arremeterá contra la humanidad. Este hombre realmente convertirá su culto y su persona en el punto máximo de adoración. Y es ahí donde las personas reaccionarán un poco. No, este hombre se está traspasando, este hombre está abusando de nosotros. Y vendrá una de las más populares versiones que usted escuchamos de la tribulación, y es esta.
Apocalipsis capítulo 13, versículos 15 al 17. ¿Qué va a hacer este hombre? Y se le permitió, versículo 15, infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no le adorase. Si Satanás estaba detrás del anticristo, Satanás vino para hurtar, matar y destruir. Su encanto, su engañamiento fue parte de su plan para tenerlo cerca y luego matarlo si no le adorasen. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Esto es lo más popular que usted ha escuchado acerca del anticristo, ¿cierto? La marca de la bestia. Y que ninguno pudiese comprar ni vender sin que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Cuando surgió el tema de la vacuna y que todos a nivel mundial deberíamos vacunarnos, justamente de la mano de este pasaje, muchos dijeron, la vacuna es la marca de la bestia. No se pongan la vacuna porque ahí está el chip y no sé qué y la marca. Y fíjense cómo esta cuchara se pega en mi hombro y ahí está, ahora todos estamos marcados. Nada más errado, mis queridos hermanos, y fuera de lugar. Si usted tiene ahora el panorama completo, ¿usted va a pasar por este momento? ¿Sí o no? No. ¿Dónde estará usted? En la presencia del Señor, disfrutando de la boda del Cordero. No estaremos presentes ni para ver el anticristo, ni para pasar por este momento. Así que usted no debería estar buscando quién es el anticristo. Debe ser ese, debe ser este. O cuando le diga, pague con QR, no esté pensando que está usando la marca de la bestia, ¿me entiende? Ahora, vamos muy bien encaminados a eso, ¿cierto? A mucha gente yo le he visto en el supermercado que se le acaba la batería del celular y no tienen con qué pagar. No pueden hacer transferencia bancaria, no pueden. Porque todo está allí, todo está a un pago, ¿cierto? Vamos encaminados a eso, pero su iglesia no va a sufrir eso. No va a sufrir. Todos estos eventos son parte de la tribulación. Ahora, les dije que esto podría ser muy, muy largo. Y lo es. Allí, en el Apocalipsis, están descritos 7 trompetas, 7 sellos, 7 copas. Y no es otra cosa más que la ira de Dios derramándose sobre este mundo. Mientras el anticristo arremete contra las personas, al final de sus 3 años y medio, Dios empieza a derramar su ira y su juicio contra este mundo. Y cada evento cada vez es más corto, más corto, más corto, y la ira de Dios va aumentando. Pero su iglesia no va a experimentar eso. El Señor Jesucristo allí en Mateo capítulo 24, versículos 6 al 22, le da un panorama completo, y he tomado este pasaje porque lo resume muy bien, qué es lo que el mundo va a experimentar en la última etapa de la gran tribulación, en la última etapa donde Dios está derramando su ira. Abra su Biblia allí en Mateo 24, capítulos 6 al 22, vamos a hacer una lectura entera. Y dice así, y oiréis de guerras y rumores de guerra. ¿Saben qué? Desde que Caín mató a Abel, el hombre está en constante disputa, en constante pelea. Guerra tras guerra, la sociedad ha ido siempre teniendo enfrentamientos. Nosotros como Bolivia hemos tenido guerra casi con todos nuestros vecinos y en todas salimos perdiendo. Pero cuando la Biblia dice guerras y rumores de guerra, fíjese el versículo 7, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. Ya hemos experimentado 2 guerras mundiales, en las cuales Bolivia no tiró ni un solo tiro. ¿Me entienden? Ni uno solo. Y se llaman guerras mundiales. Cuando la Biblia habla de este periodo de guerras y rumores de guerra y nación contra nación, hasta la nación más pequeña, ubicada en el Océano Índico, estará lista para enfrentarse. Bolivia misma estará lista para enfrentarse con lo que tengan y puedan. Toda nación estará en conflicto con otra nación. Cuando dice que habrá pestes, llegó el COVID, ¿cierto? El fin del mundo, aquí está en Mateo. Me recuerdo que un hermano dijo, en la cuarentena, hoy, lindo comí hoy. En ninguna otra etapa de mi vida comí tan lindo como la cuarentena dura, ¿no? Y es cierto que muchos atravesaron por necesidades y conflictos, pero la mayoría en general la pasamos bien, ¿cierto? No nos faltó el alimento en la mesa, comimos cada día y salimos todos gorditos, ¿cierto?
No es pues el fin del mundo. ¿Me entiende? Cuando aquí dice pestes, realmente no habrá una persona en el mundo que no esté alcanzada por alguna enfermedad, por alguna dolencia. No habrá un solo lugar recóndito donde la peste no esté alcanzando. Dice, y hambre. El alimento escaseará a nivel mundial. No es que nadie va a estar haciendo churrasquitos, todo el mundo va a estar atravesando hambre. Terremoto. El terremoto más grande que experimentó el mundo reciente fue el 2011, ¿cierto? Cuando allí en Japón vino un tsunami que barrió con todo Japón y todas las islas del sur del Océano Pacífico. Pero nosotros no sentimos nada de eso, ¿cierto? Cuando la Biblia habla de terremoto, todo el mundo se estremecerá. Todo edificio en el mundo sufrirá por esto. ¿Recuerdan la promesa del Señor Jesucristo? No quedará piedra sobre piedra. Pues bueno, el juicio que Dios tuvo contra Jerusalén finalmente en el año 70 y esa ciudad fue destruida completamente, no es otra cosa más que una maqueta de lo que al final del mundo va a suceder en esta tierra. Que toda ciudad que se levanta, todo edificio que se levantó, sufrirá y caerá. Versículo 8 dice, y todo esto será principio de dolores. Y aún el Señor Jesucristo dice, y eso es solo el comienzo, porque aún será peor. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Esto se cumplió en parte con la persecución de la iglesia al inicio hasta la Edad Media, y aún nos espera un poco de persecución, mis queridos hermanos. Pero en este tiempo, ¿a quién está hablando? Día de la tribulación, de esa gente que va a mirar al anticristo y decir, no, yo no me pongo esa marca, yo sé esto a dónde va. Voy a esperar a Dios. Esas personas van a ser perseguidas. Versículo 11, y muchos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Se levantarán hombres diciendo, yo soy el Cristo, yo vine por ustedes, y estas personas le seguirán. Pondrá su fe en Él, pero no será otra cosa que demonios engañando a personas para que vayan a la perdición. Por eso dice el versículo 13, y esto a veces se lo toma este pasaje como si la salvación estuviera en nuestras manos, sino que este pasaje del versículo 13 está orientado a ese tiempo de tribulación. Dice, mas el que perseverare hasta el fin será salvo. Aquel que rechaza al anticristo, aquel que rechaza el sello, aquel que logre sobrevivir a toda esa catástrofe, ese llegará al reino de Dios. Y por eso dice el versículo 14, y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Cuándo viene el fin? Cuando Dios levante un ejército de predicadores, 144,000 lo identifica la Biblia, que se levantarán, probablemente son judíos estos hombres, y se levantarán y llamarán al último arrepentimiento, es decir, el Señor y en su reino ya viene pronto. El fin está cerca. Dediquen su corazón a Dios. Ese es el evangelio del reino. Hoy nosotros predicamos el evangelio de la gracia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino de Dios. Hoy, mis queridos amigos, la invitación está abierta para que toda persona pueda evitar pasar por el juicio de la ira de Dios, para que pueda venir a Cristo Jesús. No juegue con el cálculo. No esté pensando, tengo tiempo aún. Probablemente no venga Cristo hoy. Tengo tiempo aún. Probablemente tengo una oportunidad más. Si hoy Dios ha tocado su corazón, si hoy Dios ha puesto un peso en su corazón, entonces hoy es el día de arrepentimiento para usted. Fue mi cumpleaños ayer y recibí llamadas muy lindas. Pero mientras recibía las llamadas estaba estudiando este texto. Y surgió una oración en mi corazón. Señor, que ninguno de mis amados hermanos esté engañado. Que ninguno de los que me llama se pierda, Señor. Quiero estar con ellos en tu presencia. Quiero estar con todos ustedes. Ustedes son nuestra familia. Somos la familia de la fe. Pero ¿por qué hay dolor en mi corazón?
Porque sé que algunos están engañados. Porque sé que algunos están en pecados terribles. Sé que algunos están llevando una doble vida. Y a pesar de que le llamamos al arrepentimiento, de que su líder de grupo está apoyándole a usted, usted no abandona su pecado. Sigue aferrándose, sigue jugando al cálculo de que al final se entregará a Cristo y será salvo y se pondrá serio. No piense que usted tiene una oportunidad el día de mañana. Probablemente el Señor hoy venga por su alma y luego venga por su iglesia. Y en ninguno de los casos usted estará en la presencia del Señor. Oremos. Querido Señor, que tu gracia, Señor, golpee los corazones endurecidos, Señor. Que tu misericordia, Señor, traiga luz, Señor, sobre corazones que aún no se han rendido a ti, Señor. Que, Señor, tu gracia, Señor, infunda temor en los corazones, Señor, al ver, Señor, que estamos a un segundo de tu llamado hacia la casa que nos estás preparando, Señor. Estamos a una nada, Señor, de ir a la casa del Padre, Señor, y disfrutar, Señor, de tu presencia, Señor, mientras este mundo será gobernado por el anticristo y procederá a destrucción, Señor. Oh Padre, Señor, ten misericordia, Señor. Libra nuestros corazones, Señor. Libra nuestras almas, Señor, del poder de Satanás y el enemigo. Y sálvanos, Señor, por tu gracia y tu misericordia, Señor. En Cristo Jesús. Amén.